Muy bien, gracias. Qué gusto verte, gracias por tu tiempo. No, al contrario, pues vamos arrancándonos. Ya le puse a Venga. grabar. Vientos. Deja. Listo, ya estamos. León, pues ahora sí que al grito de guerra. ¿Cómo nació este proyecto? Y poca gente sabe que tú comenzaste como pues, periodista deportivo, ¿no? Entonces traes esa cepa, ¿no? Que no es cepa de dónde venga, sino tienes esa cepa de cronista y de cronista deportivo. Cuéntanos cómo nació el proyecto y bueno, cómo te sentiste. Evidentemente estabas enganchado. Literalmente, sí, así es. Pues yo comencé, como bien recuerdas, mi carrera en el periodismo deportivo hace ya 30 años y desde entonces he venido narrando de una u otra manera la historia del fútbol mexicano y de la selección mexicana de fútbol y siempre había tenido la ilusión de hacer algo así, una serie documental de la historia de la selección contada por sus protagonistas, por nuestros héroes, por los jugadores de la selección mexicana desde los años 60 hasta los actuales, y sumar otras voces, sumar a los rivales, por ejemplo, estos rivales que nos han hecho sufrir, pero de los que nunca hemos escuchado, no sabemos cómo lo vivieron ellos del otro lado de la cancha, nuestros expertos, nuestros periodistas, nuestros aficionados, y crear así un mosaico de voces que den como resultado pues algo que se acerque por lo menos a una historia definitiva de la selección mexicana de fútbol. Que es una historia agridulce, ¿no? Más agria que dulce, ¿no? Pero al mismo tiempo también la selección ha cruzado, y, al igual que otros fenómenos, con este crossover de lo que ocurre en la sociedad mexicana, ¿no? Y tengo muy presente, por ejemplo, el abucheo a Miguel de la Madrid, ¿no? Entonces, la selección termina siendo un catalizador de lo social o termina endulzando lo que ocurre en el contexto, ¿no? Entonces, hablar de la selección es, por tanto, hablar del país. Yo creo que tienes toda la razón. Y yo creo que ha sido una historia, dices agridulce, más agria que dulce. Eh, no sé, de pronto, ahora que he recorrido la historia, por supuesto que las derrotas duelen muchísimo, estos 7 partidos de octavos de final consecutivos, estos 7 novelas, como yo les llamo, ¿no? Que pues han sido dolorosísimas, pero el otro lado de esa moneda es pues el hecho de que México es el único país del mundo junto con Brasil, de verdad, México y Brasil, en superar la fase de grupos de los últimos 7, 8 mundiales. Eso no lo puede decir Argentina, ni Alemania, ni Francia, ni España, ni solo México y Brasil. Entonces, creo yo que es una combinación entre gran ilusión, entre esperanza, logros auténticos y objetivos y notables, porque de verdad, esto que te acabo de decir, esta estadística no es cualquier cosa, y luego pues sí la tristeza de no poder dar ese último paso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es la historia de esas alegrías y esas tristezas? Eso es lo que contamos en el grito de guerra. Si bien me dices, bueno, ha pasado México a octavos de final, pero no salimos tan bien parados cuando nos comparamos con otros rivales del área, con Costa Rica o con Estados Unidos mismo, que nos ganó en Japón y avanzó a cuartos, ¿no? Ahí tenemos esos agridulces y esos toquecitos, ¿no? Si está la estadística favorable y que nadie más la tiene, pero se nos da Claro. mucho compararnos, porque además así es, ¿no? Se nos Y da Costa Rica compararnos. hizo lo mismo, ¿eh? Costa Rica hizo lo mismo en el 2014, jugó cuartos de final contra Holanda, así que Claro. tienes razón, tienes razón. Ahora, híjole, está este asunto de que dices, son nuestros héroes, ¿no? Está el asunto, y te lo pregunto así en corto, ¿no es hasta un poquito irresponsable el ponerles tanta carga de ilusión a los jugadores de la selección mexicana? O sea, Qué buena pregunta. es un poquito desbordarse, ¿no? Pues mira, entiendo lo que dices, pero yo sí creo que hay, lo queramos o no, una identificación profunda con los jugadores. Es decir, cuando Juan Villoro, que está en el documental, de manera muy generosa nos regaló su tiempo y su inteligencia, Juan, eh,
habla de los 11 de la tribu, me parece que es una reflexión muy válida. Es decir, sí hay algo en el fútbol de esa suerte como de representación del universo de lo que somos en este grupo específico de hombres o de mujeres, evidentemente, que están ahí en la cancha. Y lo mismo pasa con las otras naciones del mundo. México tiene una peculiaridad que es el único equipo nacional cuyo apoyo está dividido en dos naciones, Claro. porque es México y Estados Unidos. No hay ningún otro país así, pero pues así se vive el fútbol. Es en muchos sentidos la gran religión mundial, sin duda la gran religión deportiva mundial, y yo creo que hay que asumirlo más bien con gozo. Ellos mismos te lo explican así, ellos dicen que ellos entienden su responsabilidad, que ellos saben que pues les tocó ser futbolistas, son futbolistas, y eso pues implica una responsabilidad que quizás es excesiva, puede ser que sí, pero es lo que es, y no nada más aquí, sino en el mundo entero. Está dividida en 6 episodios en ¿Sí? donde podemos, pues digamos, dar cuenta que hay reiteraciones y malas bromas del destino, ¿no? Como el encontrarnos tantas veces a Argentina o encontrarnos a Brasil, ¿no? Cuéntanos de estas malas casualidades o de estas bromas del destino, ¿no? Que se ven reflejadas en la serie. Bueno, la broma más pesada es Alemania, contra la que nos hemos enfrentado 4 veces, pero es una historia que tiene final feliz, porque en el 2018 logramos la hazaña de vencerlos siendo campeones del mundo, después de haber perdido en 78, en 86, en 98, ganamos en 2018. Los argentinos son, yo creo, en este momento nuestro dolor de cabeza más grande, porque pues, nos han ganado en 2 mundiales consecutivos, 2006 y 2010, y han sido muy difíciles también en la Copa América 93 en la final. Y ahora habrá una nueva oportunidad de sacarles un resultado. Es decir, no es casualidad que nos cuesten trabajo los equipos grandes, porque son países que trabajan mejor. No tienen más talento, no tienen más físico, algunos sí, pero nuestro físico es distinto y tiene también sus virtudes, como lo decía César Luis Menotti, pero trabajan mejor, compiten mejor, tienen una organización mejor. Y al final de cuentas, en el fútbol y en la vida no hay atajos. Tienes que competir con los mejores, tienes que prepararte de la mejor manera y solamente así vas subiendo peldaños. Y México tarde o temprano tendrá que asumir eso. Ya lo ha asumido en otros momentos, pero tendrá que asumirlo con mayor seriedad para seguir creciendo. Ahora, para la construcción de la serie, tuvieron la gran ventaja de contar con el archivo de Televisa, que bueno, finalmente tiene todo sobre la selección, pero al mismo tiempo es monstruoso, o sea, la cantidad de pietaje que debe de haber sobre la selección es enorme. La chamba de estar seleccionando qué va y qué no, cómo la hicieron, qué priorizaron, ¿no? Porque te digo, al mismo tiempo de que es muy ventajoso, también juega en contra porque es demasiado el material que produjeron, ¿no? O que han producido sobre la selección. Sí, pues hicimos un trabajo muy exhaustivo de investigación previa, de guionismo previo, y luego las entrevistas nos fueron guiando, evidentemente, porque en un documental, pues los entrevistados son los que llevan la historia, Claro. son los que van guiando hacia dónde va caminando la historia, y a partir de ahí es que pues primero, evidentemente, lo primero es el contenido futbolístico, el material de la FIFA que, que obtuvimos con las narraciones de Televisa, evidentemente, pero es material de la FIFA. Y luego, pues, encontramos mucho material de archivo extraordinario, alguno en Televisa, otro afuera, y por supuesto el material de la selección mexicana que contamos, y esto es un orgullo enorme para mí, con el apoyo de la selección activo, no solamente para sus entrevistas, sino las entrevistas con los jugadores actuales, sino también para material de ellos, como por ejemplo escuchar a Rafa Márquez animando a sus compañeros antes de salir a la cancha, todos abrazados en el vestidor. Eso nunca se ha visto y ahora se va a ver y de verdad es una experiencia muy emocionante. Justo eso, pensando en esa cantidad de material y en en ese encontrarnos en la intimidad de la selección, ¿a ti qué te
de ese material, ¿qué te emocionó ver? O sea, supongo que muchas cosas, desde la entrada al campo, ¿no? Algunas derrotas. Yo en lo personal debo contarte, yo lloré en el Mundial del 94 cuando nos elimina Bulgaria en penales, pero de ese material que encontraste, ¿qué te enchinó la piel? ¿Qué te emocionó? Muchísimos momentos, muchísimos momentos. La conclusión del primer episodio con Risto Stoichkov y Jorge Campos es muy emocionante. Cuando lo vean entenderán por qué. Eh, eh, los recuerdos en general de los jugadores, honestamente, ¿no? Me emocionó mucho Ricardo Lavolpe, eh, cómo explica cómo él soñó con ese partido contra Argentina, cómo lo planeó, cómo lo concibió, cómo tenía esa claridad absoluta estratégica y cómo el partido estaba saliendo a pedir de boca. Y ocurren de nuevo estos infortunios que de pronto uno dice, caray, solo a México, ¿no? O sea, el, el gol del empate que cae tan rápido por de verdad, un accidente en la marca. Luego la lesión de Pavel Pardo, que es gravísima para el equipo porque cambia el esquema de la Volpe. Y luego ese gol de Maxi Rodríguez, que en el documental lo cuenta Maxi Rodríguez, y que la Volpe dice, bueno, pues, o sea, este tipo, no, la recibe, la baja de pecho, la prende de zurda, que además ni siquiera era su pierna. Entonces la Volpe dice, bueno, todo eso es muy emocionante, la verdad, porque es escuchar, uno como aficionado siempre lo ve desde acá arriba, desde la tribuna o en la televisión. Entonces, meterse a los ojos literalmente y al corazón de quien estuvo en la cancha es una experiencia muy, muy especial. Quien se asome a ver al grito de guerra, ¿qué se va a llevar? Pues se va a llevar eso que estamos hablando, se va a llevar, quien se sume a ver al grito de guerra, se va a llevar una experiencia muy emotiva, un viaje nostálgico, lecciones de la historia, pero sobre todo se va a llevar emociones, alegrías y el gozo de ver 6 horas de fútbol recorriendo las victorias, la ilusión, la esperanza y las derrotas también de la selección mexicana de fútbol, que es pues parte tan importante de quienes somos. Tengo que hacer la pregunta cajonera, ¿qué va a pasar con México en el Mundial de Qatar? Yo creo que México va a pasar la fase de grupos, porque así lo indica la historia, y la historia importa. La historia importa en todos sentidos y pesa. Y creo que esta selección, a pesar de que de nuevo ha tenido la mala suerte de las lesiones, por ejemplo, y nos tiene también, pues no nos tiene muy animados. Hay otras selecciones que en su momento jugaron, digamos, tuvieron fases de preparación terribles y hicieron mundiales increíbles, la del 98, por ejemplo. Así que yo creo que México estará a la altura de su historia, pasará a la fase de grupos y luego vendrá Francia o Dinamarca y son 2 equipos muy difíciles, pero la pelota es redonda y todo puede pasar. Y el chiste está en llegar bien al torneo. Todo lo que pasa antes no existe. Cuando empieza a rodar la pelota es lo que cuenta. León, muchísimas gracias. Al contrario, un gusto platicar contigo, Álvaro. Te agradezco mucho. No, a ti. Gracias.